En la entrevista. Así ya está con nosotros Raimundo Sandoval, defensor de los derechos humanos y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días. Buenos días, Uchi. Qué bueno que nos estás acompañando hoy y bueno, presentamos primero esta información de el titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos a propósito de que, bueno, se tiene contemplado elaborar un programa de derechos humanos en Guanajuato. Sí, nos enteramos hace unas semanas que la Procuraduría de Derechos Humanos junto con la Secretaría de Gobierno del Estado convocan a mesas de trabajo para elaborar un programa estatal de derechos humanos, lo cual nos parece genial. Es una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos que al menos desde hace 10 años están pidiendo una política de derechos humanos que establezca claramente las responsabilidades estatales y que nos vaya diciendo cómo evaluar y darle seguimiento a lo que sucede en materia de derechos humanos. La cuestión es que este programa no tiene una perspectiva integral. Hace falta un diagnóstico y hace falta un comité técnico que nos permita construirlo de una perspectiva integral. La falta de diagnóstico, de verdad, ¿no existe un diagnóstico? Yo creo que debe haber información, que no exista, ¿no? O sea, 8 años de la Procuraduría de Derechos Humanos bajo el mando de Rodríguez Junquera debe tener información. Lo que ahora nos presentan es parte del diagnóstico, las estadísticas sobre las violaciones a derechos humanos y el cumplimiento de las recomendaciones. La cuestión es que esta iniciativa, primero que nada, surge del Programa Nacional de Derechos Humanos. Hay que decir que desde hace más de 10 años se han elaborado programas de derechos humanos y diagnósticos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México tiene ya metodologías, propuestas de trabajo, formas de organización de los programas. La cuestión es que este programa, como se está proponiendo, valga la redundancia, no establece o no sigue las rutas que se han marcado a nivel nacional, y esa es parte de la observación crítica, ¿no? ¿Quién tendría que participar en la realización de este diagnóstico? ¿Directamente las autoridades estatales, las municipales, la propia Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Cómo tendría que realizarse un diagnóstico, primero, para que sea lo más fidedigno posible? El Programa Nacional establece que tiene que haber programas estatales y programas municipales. Para este año se establece una meta a alcanzar en términos de cuáles son los programas que debe haber. Debe haber al menos 11 programas estatales para 2016 y la Oficina del Alto Comisionado establece ciertos principios, que eso es fundamental y no se están cumpliendo acá en Guanajuato. Uno es efectivamente que participen los 3 poderes del Estado, es decir, no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial. Aquí la Procuraduría de Derechos Humanos, como ya decías, juega un papel fundamental porque tiene información dura y cotidiana de las violaciones a derechos humanos, tanto graves, que tienen que ver con algunas violaciones a la vida o a libertad, etcétera, y de la situación en las regiones, que es un elemento fundamental. Entonces, eso es algo clave, que participen los 3 poderes del Estado y que se clarifiquen las responsabilidades de las autoridades en el cumplimiento de los derechos humanos. Que a partir del diagnóstico, ¿cómo se tendría que empezar a trabajar en torno a este programa, la integración de este programa? Por definición, el programa de derechos humanos, decía yo, este instrumento rector que consolida la política en esta materia, debe estar basado en los estándares y recomendaciones internacionales, asegurar la participación de la sociedad civil y contar con un mecanismo independiente de seguimiento y de evaluación. En ese sentido, el programa debe corresponder al diagnóstico. Es por utilizar una comparación médica. Si tú te automedicas y no ubicas claramente cuál es el diagnóstico, no hay un estudio, pues vas a estar haciendo un tratamiento sin saber claramente qué fue lo que resultó. Y es algo similar en materia de política de derechos humanos. Si no hay una claridad sobre qué es lo que estás atendiendo y en qué región, entonces los resultados pueden ser también azarosos, ¿no? ¿Qué tanto hacías mención de que los municipios también tendrían que tener un diagnóstico, pero realmente los municipios se preocupan por tener un diagnóstico en torno a los derechos humanos?
Hay un desfase. Como te decía, la política nacional establece ciertos principios y una pauta incluso en términos de pasos para elaborar el programa. Después de que se establece una política estatal, el siguiente paso sería incluso que los municipios establezcan su programa. La cuestión es que del programa nacional al estatal, al municipal, tarda mucho en bajar y realmente no se convierte en una prioridad para los municipios. Parte o un ejemplo de esta problemática es la instalación de los sistemas integrales de protección de la niñez, que por ley, desde hace más de un año se aprobó la ley estatal, se establecía que antes de julio todos los municipios deberían tener instalados los sistemas. Y la cuestión es que hasta hace unos días no estaba claro si efectivamente todos los municipios habían instalado los sistemas o no veían esa política de atención a la niñez como una prioridad. Es decir, por más que se establezca en la ley, hace falta darle un seguimiento y una verificación permanente de que estas perspectivas de derechos humanos se estén cumpliendo. ¿Dónde se ubica Guanajuato en este tema de reconocimiento de derechos humanos? ¿Cómo se ubica en el escenario nacional? Es decir, ¿qué tan respetuosos se están siendo y qué tanto también se reconoce como para tener de entrada el interés de realizar pues este programa realmente atendiendo la realidad de la entidad? Una estadística sería la de la Procuraduría de Derechos Humanos, que como ya hemos escuchado al procurador, señala que casi la mayoría de sus recomendaciones se ha cumplido. Hay otra estadística que es la nacional. La CNDH tiene un sistema de indicadores que va monitoreando prácticamente en tiempo real. A diferencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, la CNDH sí ofrece información estadística en tiempo real. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene un retraso en términos incluso de acceso a la información pública en su página web. Si tú revisas su página web y buscas las recomendaciones más recientes, ahí creo que tendrías algún problema porque no está totalmente actualizada. En cambio, la CNDH sí presenta una estadística de cuáles son las violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios nacionales dentro de la entidad federativa. Entonces, yo creo que esos son dos referentes que podríamos utilizar para observar la realidad de Guanajuato en función del número de quejas presentadas en las instituciones de derechos humanos. Las cifras que maneja la Procuraduría de Derechos Humanos son reales y lo pregunto porque estaba pensando en este momento si efectivamente los ciudadanos reconocemos la violación a nuestros derechos humanos y entonces actuamos en consecuencia y vamos y denunciamos. O sea, realmente estas cifras que manejan de reducciones de detenciones arbitrarias, lesiones por un uso desproporcionado y ilegítimo de la fuerza, realmente es compatible con la realidad. Este elemento, ahí yo lo plantearía en dos momentos. Uno, el que ya señala la cápsula, que es una línea basal y la comparación de cómo comenzó, digamos, la administración de Rodríguez Junquera y cómo termina. Y con los cambios de administración, hacer una evaluación de cómo inicia esta política y cómo va avanzando. Ese es un dato, digamos, comparativo de cómo inicia y de cómo se termina, digamos. Y otro dato que podría estar también explicando el fenómeno de los derechos humanos es el subregistro. Lo que sucede a nivel de delitos es que se establece, según el INEGI, que 9 de cada 10 delitos no se registran o no se denuncian en una institución. Eso quiere decir que si lo ponemos en términos equivalentes a la política o a la realidad de los derechos humanos, diríamos también que podríamos establecer esa comparación con sus debidos ajustes, pero me parece que se podría hacer una comparación. Si 9 de cada 10 delitos no se denuncian y muchos delitos están relacionados con violaciones a derechos humanos, podríamos incluso suponer que esta fórmula podría aplicar también para el subregistro de violaciones a derechos humanos. Ahora, este programa de derechos humanos para el estado de Guanajuato ya comenzaron a convocar organizaciones civiles, organizaciones sociales. ¿Están convocando a todas a esta mesa de trabajo o están siendo selectivos? Porque también ese es un asunto que hay que ponerle atención. Ese es un tema que hay que relevar porque efectivamente no se está convocando a todas las organizaciones y la metodología bajo la cual se establecen las mesas. Perdón, la invitación fue que
directa o hubo una convocatoria abierta? No fue directa, fue por correo electrónico. Algunas organizaciones organizaron mesas temáticas y allí la invitación llegaba y tú podías saber si confirmabas o no. A mí me parece que es un elemento fundamental, sobre todo por lo que he señalado en términos de las regiones. O sea, gran parte de las organizaciones de derechos humanos registradas oficialmente pertenecen al corredor industrial. Hay zonas en Guanajuato, como en el noreste o en el sur, que tienen poca presencia de organizaciones. Ahí yo me preguntaría, ¿qué hacer si no hay organizaciones para obtener el diagnóstico? Yo creo que ahí la Procuraduría de Derechos Humanos necesita hacer más que convocar a organizaciones establecidas o registradas formalmente. Y el elemento que me parece clave, insistía yo, es el de la metodología. Convocarlas para enlistar problemas y luego priorizarlos sin una claridad de cómo se van a recuperar sus aportes en una metodología más amplia, donde no están todos los poderes del Estado, me parece muy limitado. Entonces creo que sí es algo que se tiene que revisar y esa es la invitación al gobierno del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tendrían que, frenar un poco a lo mejor estas mesas técnicas de análisis para considerar estos municipios y las realidades de estos municipios, tanto del sur como del norte, que, como dice, seguramente pues no tienen organizaciones, un grupo civil organizado de la sociedad como para estar atendiendo estos temas, ¿no? Claro. ¿Y te parece si te enlisto cuáles son los pasos que establece la Oficina del Alto Comisionado, que están establecidos en el Programa Nacional? Y yo diría, están siguiendo una pauta nacional, es un interés del gobierno federal, pero no la están siguiendo bien, ni siquiera la pauta nacional, porque se establece, y te lo digo en 7 pasos. 1, tiene que instalarse una instancia estatal coordinadora entre los 3 poderes y los órganos autónomos, cosa que en Guanajuato no existe. 2, construir una red de organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso. Si bien la Procuraduría de Derechos Humanos tiene un directorio, dicen ellos, de cientos de organizaciones de derechos humanos y de consejos, no está claro cómo van a participar en el proceso, más allá de la convocatoria en las mesas de trabajo. 3, designación de presupuesto para el desarrollo del proceso. Hay casos similares de diagnóstico y de programa en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Guerrero, y esos diagnósticos han llevado meses. Lo que están planteando acá es un trabajo sin diagnóstico de elaboración de programa en menos de 3 meses, ¿no? 4, apoyo técnico de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hay que decirlo, en el diagnóstico de 2003, la Oficina del Alto Comisionado fue clave para el establecimiento de una política nacional. La cuestión es que para que participe en los programas estatales tiene que haber ciertas condiciones que no se cumplen. Entonces, aunque se estableciera una invitación a la Oficina del Alto Comisionado, esta decidiría si participa o no en el proceso, siguiendo básicamente esas precondiciones que señalaba. Que haya participación de las organizaciones de la sociedad civil, que haya una metodología clara y que efectivamente haya un involucramiento estratégico de los 3 poderes del Estado. Es decir, si hoy mismo invitamos a la Oficina del Alto Comisionado, esta va a declinar porque no hay condiciones para un programa con una perspectiva integral. Continúo. Número 5, elaboración de un diagnóstico que tome en cuenta la voz de la sociedad civil y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. 6, definición de contenidos que respondan al diagnóstico y sean transversales. Y finalmente 7, elaboración de indicadores y de un mecanismo de evaluación, decía yo, de carácter independiente. ¿Hay una fecha límite para tener en el Estado este programa? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas al gobierno federal, te dirá yo tengo que cumplir mis metas de 11 programas para 2016. Si le preguntas a la Procuraduría de Derechos Humanos, te dirían, bueno, yo entro en un proceso de relevo en octubre, que ese es el otro tema que hay que considerar. No sabemos si esto tiene detrás una perspectiva de presentar un programa ya de salida del actual procurador o de candidatear a alguien para la propia Procuraduría de Derechos Humanos, lo cual me parece que es, en términos de tiempo, es algo que no corresponde con el objetivo del programa. Sí, porque precisamente pues ya se va en octubre, ¿no? ¿Les va a alcanzar? ¿Les alcanzaría qué? Pues hay que hacer esa pregunta a la Procuraduría. Yo creo que yo lo que quiero proponer es que haya una revisión del proceso, porque aquí está involucrado también Secretaría de Gobierno, que si bien Secretaría de Gobierno va a seguir la pauta establecida a nivel nacional, que lo haga bien.
y que lo haga en función de un diagnóstico profundo. Yo creo que esta es una oportunidad para obtener información no solamente estadística, sino cualitativa sobre la realidad de los derechos humanos en el Estado, y que se elabore un programa que cumpla estos criterios, que no sea solamente una reunión de 2 horas para elaborar un programa o una priorización de temas al vapor, sino una profundización, como ya decía yo, que establezca una metodología clara y sin un diagnóstico integral. ¿Cuántas organizaciones civiles y sociales relacionadas con los derechos humanos hay en Guanajuato? ¿Tú tienes alguna referencia? Indesol, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es dependiente de Sedesol Federal, dice que hay aproximadamente 500 en Guanajuato que establecen en su objeto social las palabras derechos humanos. Habrá que ver, porque no todas tienen una perspectiva de derechos humanos relacionada con la exigibilidad. Muchas tendrán una perspectiva asistencial. Yo creo que la mayoría en Guanajuato. Y de esas 500, te decía yo, están distribuidas en diferentes municipios, sobre todo el corredor industrial, y con algunas excepciones en las partes, digamos, sur y norte del estado. De esas, habrá que ver cuáles estuvieron invitadas y habrá que ver cuáles realmente confían en un proceso de elaboración de programa al vapor que no cumpla estos estándares establecidos a nivel nacional e internacional. ¿Podrían estar participando todas o hay un perfil específico con ciertas características de la organización para participar, para sumarse en la integración de este programa? Yo creo que podrían participar todas. Hay también un velo que develar que se piensa que solo las organizaciones críticas deben participar. Yo creo que las organizaciones incluso asistenciales que hacen cosas que muchas veces el gobierno no hace, también tienen algo que decir sobre los modelos de atención, sobre los retos que deben establecerse en cada una de las materias que trabajan, y mientras más amplia sea la participación, será mejor. La cuestión es, insisto, si se hace una convocatoria para una mesa de 2 horas, algunas organizaciones con una metodología que no alcanza a cubrir este objetivo amplio del programa, yo creo que hay una severa limitación metodológica en la elaboración de este programa. Ahora, ya va a haber un cambio en la Procuraduría de los Derechos Humanos a partir de octubre. ¿Cuál es el perfil, Rey? ¿Tiene esta falta de diagnóstico? Bueno, se conoce de algunas problemáticas como muy identificadas entre la relación entre el ciudadano y las autoridades, ¿no? Pero ¿cuál tendría que ser el perfil de un procurador, de un nuevo procurador en este nuevo escenario social, político y económico que tenemos en el Estado? Aprovechando la pregunta, quisiera incluso señalar que la convocatoria que tiene que emitir el Congreso se establece bajo un criterio que ya está totalmente superado. En Guanajuato, todavía la terna para elegir al procurador o a la procuradora de derechos humanos del Estado la propone el gobernador, cosa que está totalmente superada en otras entidades federativas y a nivel nacional. Es decir, el gobernador decide quién, previa auscultación, dice la ley, tienen el perfil para incluirse en la terna, lo que de entrada cuestiona fuertemente la autonomía que eventualmente pueda tener la persona titular de la Procuraduría. Entonces, creo que el elemento del perfil pasa a ser secundario si establecemos este criterio de selección para la terna previamente elaborada por el gobernador. En la ley no se establece que sea de una profesión determinada, se sugiere que prioritariamente sea abogado, se establece una edad mínima y se habla también que tenga conocimiento en derechos humanos y que tenga que haya tenido 5 años de vivir en Guanajuato, que conozca la problemática y que pueda también contar de buena reputación. No sé, ese es también algo establecido en la ley que me parece que es aceptable, pero la cuestión es qué tanto puede llegar a la Procuraduría alguien con una perspectiva crítica, que realmente le interese hacer un programa o un diagnóstico integral y no solamente seguir las pautas establecidas al vapor a nivel federal para cubrir indicadores sobre el establecimiento de programas que no resuelven los problemas de fondo. Sí, esto se presta a una simulación, ¿no? Yo no quería utilizar la palabra, pero definitivamente sí es una simulación. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que, si se busca establecer un programa, se haga de manera integral,
que se profundice en el diagnóstico y que efectivamente se incluya la voz de los actores, que son las organizaciones, que incluso son las víctimas de violaciones a derechos humanos, que deben participar en el proceso. Sí, porque se hacen propuestas y están vinculados de alguna manera y pues de nada nos sirve a los ciudadanos, porque es a los ciudadanos a los que nos tiene que servir, pues no es que uno quiera que saque sangre, no, que sean críticos, observadores y funcionales, ¿no? Sí, ahora el gobierno estatal está muy preocupado por lo que ellos llaman la apología del delito, ¿no? Como este papel que han jugado los medios y han hecho una serie de reuniones con periodistas para explicarles cuál es la política de prevención y atención del delito, y no se están preocupando por atender integralmente las causas, sino por cuidar un poco la imagen. Y esa es también una crítica a la Secretaría de Gobierno del Estado, que en algunos casos incluso se ha opuesto a algunas iniciativas en materia de derechos humanos, y desde ahí ahora se establece un programa sin realmente atender esas resistencias o esas críticas a algunos temas de derechos humanos. ¿Cómo cuáles? En 2014, cuando se estableció la primera mesa para discutir la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en el Congreso, uno de los invitados fue la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Gobierno dijo, no hace falta una ley de protección a periodistas. Esto en 2014, yo fui participante de la mesa y puedo decir claramente que había una resistencia, por no decir una oposición, de la Secretaría de Gobierno. En la siguiente mesa, la postura se matizó y se dijo, bueno, vamos a revisarlo. Pero es claro también que no podemos hacer un programa de derechos humanos a partir de resistencias a algunos temas. ¿Antes o después de lo de Carla? Fue después de lo de Carla. De hecho, las mesas no se hubieran iniciado si no es por la lamentable agresión a Carla Silva, que me parece que hay que decir ahora, después de más de un año, el exalcalde está preso por el trabajo de las organizaciones y la presión que hizo la Procuraduría de Justicia, que no ha sido un trabajo ni del Ejecutivo ni de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ha sido complicadísimo ese tema, ¿no? O sea, hace un par de días supimos de la sentencia, ¿no? A uno de los que el director de seguridad, el exdirector, finalmente reconoce que sí hubo esta agresión, ¿no? Y falta esperar al resultado del proceso frente al exalcalde, y un elemento clave, quizá para ir cerrando, el relacionado con la libertad de expresión, que es, este caso se está juzgando por delitos del Foro Común, no hay una revisión de la libertad de expresión. Entiendo que los abogados litigantes han interpuesto un amparo, buscando que también haya un abordaje de la libertad de expresión desde la exigibilidad del caso. Entonces, yo creo que ese es un tema pendiente que tendríamos que esperar, pero estar también monitoreando qué es lo que está sucediendo. Y repito, Secretaría de Gobierno decía, pues hay un convenio con Gobierno Federal, ya para que queramos una ley, y ese convenio nunca se operó y nunca funcionó. Oye, sí se están juntando con Héctor Jaime, ¿verdad? Nosotros, en relación a la ley de protección a periodistas, tuvimos una reunión ya con el diputado Héctor Jaime en su condición de diputado de distrito, y lo que él se comprometió fue hacerle llegar una serie de observaciones y sugerencias que presentamos varios periodistas y organizaciones a su grupo parlamentario. Digamos, tenemos pendientes todavía algunas reuniones con diputados, pero lo importante es pensar en el mismo sentido de la conversación, que hace falta un diagnóstico para luego una propuesta, en este caso de ley. Y ya nada más, bueno, pero sí continúan estas reuniones o todavía están... No hay reuniones todavía, esto ha sido más extraoficial o al margen de las mesas de trabajo en el Congreso, porque la ley se va a discutir hasta septiembre, que es cuando inicia el siguiente periodo ordinario, ¿no?, de sesiones. Bueno, por lo menos seguramente se van a reunir en el nuevo Palacio, que sirva de algo. Lo que decía Héctor Jaime, tiene mucha razón en eso, es que pocas iniciativas tienen la presencia o la participación de los tres grupos parlamentarios, en este caso PAN, PRD y PRI, y en pocos casos hay dos iniciativas que pueden abonar a una perspectiva integral. Entonces, confiamos en eso, queremos seguir impulsando la iniciativa, pero definitivamente consideramos que el balón está en el Congreso y que ellos son los que tienen que generar una metodología y una propuesta integral que recupere lo que se está sugiriendo por parte de organizaciones y periodistas.
Ray, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos pasó rapidísimo, y si nos permites, primero, bueno, estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo también con esta ley, y el segundo, pues que nos mantenga súper informados de este programa de derechos humanos. Muchísimas gracias, Xochitl. Gracias, Marta.